Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Run, Live, Repeat, el podcast en donde hablamos de entrenamiento híbrido y muchas cosas más. Como siempre, muchísimo Hyrox. Y de hecho, pues ese sería el caso porque venimos de la semana del primer Major de la temporada. Y este es el podcast, o esta es la edición en donde echamos absolutamente todo el chisme deportivo al respecto de ese evento. Para eso, pues obviamente tenemos una mesa pues bastante completa. Casi nos falta nada más un integrante de los regulares que generalmente estamos aquí. Mi nombre es Eric Hoy y de este lado voy a empezar ahora del lado opuesto. Entonces ahí está Raúl Victoria, el personaje de Hyrox con más fans en este podcast. Rockstar. No, hombre, muchas gracias. Al contrario, muy contento de estar aquí con ustedes, Karen, Marianita, Eric, un gustazo y bueno, para platicar del Major y de muchas cosas que están surgiendo ahorita en Hyrox. De este lado también tenemos a Marianita. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Eric, bien, todo bien, igual súper emocionada de poder reunirnos de nuevo aquí. Chris, te extrañamos, nos haces falta, pero bueno, vamos a darle aquí con mi amiga Karen, con Raúl y con Eric. Gracias. Y aquí Karencita. ¿Cómo estás, Karen? Bien, ya emocionada, así con muchas cosas que decir del Major, que estuvo buenazo. Entonces, pues, gracias por el espacio y pues vamos a darle. Pues bueno, vamos primero nos vamos a ir como despacito en el entendido también de ir explicando primero qué es un Major. Para quienes no nos siguen regularmente pero están entrando al mundo de Hyrox, Major son los eventos calificatorios para el Mundial que se hace cada año. Ahora en este año son 4 eventos, porque además son después 3 por 3 regionales. Y en cada uno de esos eventos Major califican 3 personas que son los que van a ir al Mundial de Estocolmo. Entonces hay muchísimas cosas de qué hablar. La verdad es que cada vez hay más producción, cada vez hay más interés, cada vez hay más nivel, cada vez hay más absolutamente todo. Y todo el mundo estaba vuelto loco con pues este primer Major, porque además porque yo creo que ya va a estar establecido, un experimento con respecto también al layout. Entonces quiero empezar hablando primero del layout. Al layout le llamamos en donde se despliega la carrera. Cuando ustedes van a un Hyrox, esa pista que recorren y luego se meten al Rocks y luego entran a las estaciones, pues es, digamos, el layout de la carrera. En los élites anteriores o en el elite anterior, generalmente sí se modificaba un poco el espacio, sobre todo en el último año. Se modificaba dispuesto para los elite para que tuvieran mejor desplazamiento, pero este año se hizo un cambio totalmente distinto. Yo digo que sí es totalmente distinto porque además pega en un chorro de niveles. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, generalmente, cuando ustedes van al Hyrox, generalmente son 2 vueltas, son 500 metros y entran al Rocks. Y ahora, en este caso, uno de los cambios más importantes, son 5 vueltas promedio y son 200 metros de la pista y luego entras al Rocks. Vamos opinando de esos cambios. ¿Qué opinan? Pues a mí en lo particular me encantó este nuevo diseño. Para empezar, todos los colores, la tipografía que utilizaron ya de este nuevo año me fascinó. Creo que se ve muy padre esa diferenciación en cuanto es el 15 todo blanco y negro a un Hyrox normal, que son los colores tradicionales negro, amarillo, blanco. Y ahorita pues el layout a mí en lo particular me gustó mucho porque me imagino para la gente que está presenciando el evento, pues tienes todo el tiempo allá los corredores, no pierdes de vista en ningún momento si se te van 500 metros atrás del muro o si pasan por una valla, los tienes todo el tiempo enfrente para empezar. Entonces estás viendo todo lo que están haciendo todo el tiempo. En función del espectáculo funciona muy bien, ¿no? Sí, eso sí. Y yo creo que para los corredores, a lo mejor un poquito complicado porque tienen que contar 5 o 4 vueltas para entrar al Rock Zone y a las estaciones. Pero bueno, pues eso es parte de la concentración que deben de tener. Pero a mí en lo particular ese diseño me encantó. Pero el reto mental está cañón, ¿no? Porque al final te pueden lapear. O sea, aquí ya está muy fácil que te lapeen. Sí. Entonces te puedes ir con la finta. ¿A qué me refiero con lapear? Pues sí, o sea, como solo hay más o menos aproximadamente 45 segundos de ventaja por vuelta. Entonces alguien que salió 45 segundos antes puede ir contigo corriendo y donde te atontes o te quiebra mentalmente o al revés, tú te vas con la finta y te metes con él, ¿no? Es muy retador. ¿Qué opinas, Karen? Sí, que justo a diferencia de otros majors o otros eventos, justo era lo que se notaba mucho, ¿no? Que tal vez veías y ya le dieron una vuelta, pero en realidad no había tanta diferencia en cuanto a segundos, porque claro, en las estaciones
ya veías que nuevamente se concentraban, pero en las que iban punteando, sí, literal pasaban a todas. Entonces creo que, como dices, mentalmente sí, el ver que ya te dieron una vuelta, aunque sepas que la vuelta es más corta, sí te genera... Puede quebrar, ¿no? Te puede presionar. Sí. Por ejemplo, Linda Meyer, ahorita empezamos a hablar de la carrera, pero ella pasó de estar en el 3 al 8, del 8 al 4, del 4 al 9, o sea, y ahí justo ella donde se recuperaba un poco, pues era mucho en la carrera, pero pues, igual salían 2 vueltas antes que ella. Era mucha la diferencia. Otro de los cambios importantes de la carrera también son los farmers sobre el run course. Yo no sé si soy tan fan de eso, pero a su vez también siento que le resta segundos a lo que era la Roxxon, porque ya no tienes que entrar a la Roxxon. Claro. Y entonces en función de un campeonato, de un World Record, yo creo que sí afecta bastantito, ¿no? Sí, pues está mucho más directo, o sea, y la verdad es que creo que ahí sí las farmers mentalmente juegan a favor, porque literal te vas en línea, ¿no? Y normalmente lo que hemos visto es que, bueno, al menos los que corremos sin este formato Elite, es la serpientita, ¿no? Que también haya habido bastante tema porque ha habido quienes no dan las 2 vueltas, o la vez pasada que fue en Chicago en el Elite, que hacías las farmers alrededor de la alfombra donde estaban todos los trineos, entonces hacías un cuadro, pero en irte toda la vuelta, o sea, derecho, para mí se me hizo de lujo, o sea, a mí ese sí me gustó. Pero ahí sí tengo una duda, que ya no la pude escuchar en la transmisión o no sé qué onda, pero hay una línea que divide la gente que corre de la gente de los farmers. Pero, por ejemplo, Alex Ronsevich iba pegaditito a Tim, y yo siento que no tenía ni espacio para rebasar. ¿Te puedes salir de esa línea o no? Yo creo que no habría problema, porque lo que importa es que el que lleva las pesas pues, se mantenga dentro de la línea, pero sí está muy reducido el espacio. Eso sí, yo lo sentí que fue demasiado reducido el espacio. No puede rebasar, o sea, literalmente si no puede rebasar. Pareja o 2 parejas juntas al mismo tiempo, en el caso de los dobles, se hacía un poquito ahí un cuello de botella porque no hay forma de rebasar a menos que te salieras de la línea. Y incluso si corriendo, o sea, porque incluso saliéndote de la línea y hay una pareja corriendo, o sea, bueno, 2 que vayan muy pegadas, pues ahí yo creo que está bastante fácil que te choquen. Y además también ahí entra una nueva pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si te choca alguien? Porque si tú estás afuera y o sea, ahí hay ya... Sí, se puede armar una polémica. Se puede armar una polémica ahí medio extraña, ¿no? Yo creo que no se podía, digo, si no se hubiera visto tal vez, yo sí creo que por eso delimitaron, ¿no? Yo les decía en un chat que tenemos en común de literal con la diferenciación del Metrobús, ¿no? O sea, no te podía salir, yo creo, no lo dijeron en la transmisión, pero tampoco solo lo estaban caché. En las curvas, o sea, esos topecitos, te refieres a los topecitos, ¿no? Ajá, esos sí, topecitos solo estaban en las curvas, ya después solo era una línea, y de hecho esos topecitos justo lo que indican es esta como curva para que vayas curveado y no te tengas que... Pero igual, por ejemplo, en el caso de... que eso también lo sentí raro. Ahora están tan priorizando el espectáculo que está muy bien, eso creo que está muy bien. Pero al final estás muy cerca de los atletas. Eso puede estar chido. Pero exactamente, pero Ronsevich, te lo juro, él pasa muy cercano en la valla. Sí. Y la gente está así, o sea... Como siempre. Sí, como siempre. Y es horrible porque todo el tiempo tienes que estar viendo no pegarte con la gente. Entonces ahí yo sí creo que debería haber por lo menos una doble valla, por lo menos de unos 30, 50 centímetros, porque sí está muy, por más que civilizado... Hasta yo estaría así, obviamente. Sí, claro, ahí viene Ronsevich. Por supuesto. Oye, pero rápido, en el punto igual de los farmers, o sea, fue funcional para los elite, que solamente eran 15, o sea, pero ¿qué tan funcional va a ser para una carrera como yo creo que nada de eso lo van a implementar en las carreras normales. De hecho, por ejemplo, en una entrevista en Roxfit también hablaban del hecho de, porque hablaron con quien hizo el nuevo layout, que son 2 eventos distintos, completamente distintos, o sea, así lo tienen conceptualizado. Incluso ya en el caso de Hamburgo son 2 espacios distintos y ellos lo ven como 2 eventos distintos, en el sentido del montaje, en el sentido de la logística, en el sentido del minuto a minuto, ¿no? Porque de otra manera, tal vez en algún momento sí empiezan a agarrar ideas de uno como para empezarse a pasar al otro, pero de momento yo no veo al menos lo de suceder. Lo de los túneles que cambiaron, eso se ve padre también, a mí me gustó. ¿Cuál de los túneles? O sea, el túnel de salida, que ya no es el túnel oscuro de ya, es un arco más limpio. Y el de entrada también está
Sí, Ah, sí, sí, padre. es un Más- arco. Más Y, visual ahí y todo. y la los llegada está atletas. padrísima, ¿no? Sí. O Y sea, aparte algo que estaba bien padre es que todo era camino a Estocolmo, ¿no? Sí. Road to bueno, sí, ahora Entonces, todo es eso. Creo que eso está bonito. súper padre porque al final, o sea, mentalmente es como todo el tiempo, a Vas ver, mi hacia objetivo ese está objetivo. ahí, ¿no? Sí, Sí, la verdad es que eso está bueno. O sea, todo el diseño está... Yo creo que va a haber incluso un diseño por temporada de cómo van a brandear todos los majors para que te dé emoción ir al que Y el vas a mundial llegar. será también algo ahí sorpresa al final. O sea, el tipo de diseño que manejen para el mundial de Suecia va a ser algo muy innovador De seguramente. hecho, yo ya me metí a investigar, creo que les mandé el lugar de Estocolmo, el Strawberry. Sí, en el estadio. Es en el estadio. Es No, el se de la ve- selección sueca, el oficial. Se ve increíble. Va a ser una locura. Sí. Y yo creo que también está, o sea, está pensado mucho este nuevo layout para un estadio. Porque ponte esto en un estadio y entonces Claro. ya empieza, ya te da, ya ahora sí tiene sentido, ¿no? O sea, está todo al centro. No tienes que ver hacia ningún otro lugar. Exacto. Y se puede ver desde todos los lugares. Igual la carpeta está padre, o sea, bueno, el grid de pues cómo está dispuesto, ¿no? O sea, como Las estaciones ahí. Pues sí, las estaciones ahí está como padre. Multigrid, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, es que está padre, o sea, está bueno. Pero bueno, o sea, yo creo que como atleta sí ha de haber sido... Yo no vi muchos comentarios al respecto del layout per se en las entrevistas, pero creo que sí ha de haber sido duro como esta onda de... Pues ir contando tus vueltas, ¿no? O sea, ir Pero aparte, contando- no sé si se dieron cuenta que estaban los coaches. Había un cajón especial. Ah, claro, te Que está cada la nueva coach línea. está ahí enfrente, entonces también eso te ayuda porque a lo mejor el coach te va diciendo, llevas 3, Sí. porque si tú pierdes Pues la en cuenta, una parte Ronchevi con Benish, no, fue con Scott, que algo así, Scott venía adelante Sí. y le venía diciendo de, güey, ¿cuántas no sé vueltas qué las- llevamos? ajá. Nos metemos aquí, hola, Sí, sí. Igual sí. Lauren Wicks como que dudó Ya se de Ajá, y repente estaba en ahí algún su esposo momento. y ya le dijo. Y le dijo, no, la que sigue, la que sigue. Ajá. Sí, eso está bueno. Y eso está bueno, digo, más allá de las vueltas, pues también de qué estás haciendo bien o mal, o sea, qué onda con tu pace, o qué onda con lo Sí, que que sea, te va ¿no? diciendo todo, ¿no? Vas a 3:40, vas a 3:30, no sé. Y te va coachando, te va dando tips, te va diciendo, vienes un minuto adelante de tal o 30 segundos atrás de tal, no sé. Ahí el coach juega un papel muy importante y está luego ahí. Sí, esa línea, o ese lane está padre, ¿no? O sea, estuvo bueno. ¿Qué otro cambio de layout notaron que ya es que les guste o que no les guste? El tema de las pantallas, digo, eso ya me voy a meter un poco a las penalizaciones, pero digo, al final, no sin irnos ahorita al detalle, pero que en la pantalla de las wall balls ya aparecía como esta línea roja desde que tú llegabas que te indicaba si tenías penalización o no. Entonces eso también está padre porque digo, ya desde ese inicio sabes que ahí hay algo por esperar. Sí, Ajá. pues sí, eso está Y en feo cuanto y a la vez terminas bien. el último wall ball, empieza el conteo Ajá. regresivo y pues te tienes que estar ahí, están hasta los jueces deteniéndote para que no te arranques con el ansia de ya salir y hasta que llegue a ceros, ¡pum! O sea, Yo creo que luego habría que hacer como un capítulo solo de tecnología, porque además entiendo que justo con tu chip, cuando llegas a los wall balls, se debe activar eso. O sea, debes de pasar por un sensor que te diga quién está en qué estación para que eso se pueda activar. Porque de otra manera no se podría o a activar. lo mejor los jueces tienen ya detectado en qué lugar está y manualmente lo programan para que aparezca su tiempo de penalización en esa misma. Pues quién sabe, porque estación, por ejemplo, Roncevich y Dylan llegaron al mismo tiempo. O sea, llegaron con medio segundo de ventaja, ¿no? Y los... Pero bueno, estuvo bueno esa Sí, parte. buenísimo. Pues bueno, ya si quieren empezamos a hablar un poco como de la Esa, parte de la parte ya deportiva. Entonces, vamos en orden de cómo sucedieron las carreras. Carrera de mujeres. Primero voy a decir como los 3 primeros lugares y ya después se empiezan a lanzar con toda la plática que tenían afuera del aire Ok. al respecto de eso. Bueno, pues la ganadora, Johanna Wietrich. Después en segundo lugar, Vivian Tafuto. Nadie se lo esperaba, nadie la veía venir. Y después, obviamente, Lauren Wicks. Y después, pues bueno, también Sika estuvo fuertísima. Linda Maye, que hay que hablar muchas cosas de Linda. Jess Petrov, que siempre está ahí. Lucy, que siento que está un poquito abajo. Y después, bueno, Damen, que igual empezó muy bien y se fue cayendo. Y Lina, que pobrecita, la penalizan muy feo, ¿no? Sí. Entonces, si quieren, vamos como medio en orden. Johanna. Yo por lo menos también físicamente a Johanna la vi... Muy diferente. Muy.
muy O sea, marcada. Johanna Sí, no estaba está así. convertida en un Sí, monstruo no estaba atlético. así. O sea, Ujú. muy bien por ella, la neta, se ve que era una flaquita, pues que obviamente tenía su resistencia, pero ahora está Ujú. como una mole y está muy bien, ¿no? Creo yo, lo demostró, ¿no? Por algo lo está haciendo. ¿Qué opinan? Sí, el trabajo que ha hecho ahí James Kelly, que es su coach, en cuanto a todo, nutrición, entrenamiento, el cambio de estrategia quizá después del Mundial que se quedó tan cerca de ganarlo, pues se notó, ¿no? Porque ahorita no nada más ganó, arrasó, o sea, literalmente sacó una muy buena ventaja en relación a Tafuto y a Lauren Weeks y al resto de las competidoras. Yo ahí tengo más o menos, o sea, arrasó las primeras 5 estaciones. Después Se mantuvo. Vivian la alcanzó y estuvo a 4 wall balls. Que además generalmente a Johanna es siempre lo que le pasaba. O sea, le pasó lo mismo, pero ahora como ya tiene más resistencia, pues ya no se quebró al Ya final. no se quebró, pero a Johanna siempre le pasaba lo mismo. Las primeras 2 estaciones con todo y después bajando. Y aquí le volvió a pasar, entre comillas, lo mismo, pero ya era tal su ventaja que en realidad ya nadie la alcanzó. Pero Vivian hizo al revés. O sea, Vivian compensó en los burpees y de ahí ya Cerró muy fuerte. cerró muy cañón. Sí, como dicen, o sea, nadie se imaginaba, ¿no? Que Vivian para dar ese resultado. Creo que al final también es de las competidoras con más experiencia, que ya lleva rato ahí. Y digo, al final, así como sucedió en el campeonato, ¿no? Que Linda también es una atleta y una competidora con experiencia y que, bueno, fue su día, fue su momento. Creo que así sucedió este fin de semana con Vivian y pues se coló a los primeros lugares cuando pues nadie apostaba por ella, ¿no? Entonces, súper buen resultado. La verdad es que sí, en las wall balls, o sea, estuvo a nada. Le puso ahí pimienta al asunto con Johanna, porque como dices, al principio se vio que dominó. A Lauren Weeks la vi como desgastada, ¿no? O sea, siempre es un monstruo, para mí es de las que más admiro, pero sí se vio que le costó mucho esta carrera, pero Vivian, o sea, peleó o sea, tantito que Johanna se hubiera detenido o algo descuidado y sí se la anda llevando, ¿eh? Yo siento que Lauren las últimas carreras individuales le han costado mucho. O sea, como que le ha... Desde el mundial, ¿no? Sí, desde el mundial como que siento que... Un poco creo que como le pasó en la temporada pasada a Roncevich. O sea, que lo veías así como que... Sabías que estaba ahí, pero no estaba. Lauren no deja de estar, esa es la diferencia, Sí. que Lauren sí se sube, Sí. pero a su vez, o sea, le cuesta mucho trabajo, le está costando mucho. Y también uno podrá pensar, bueno, la edad, ¿no? Johanna, Lauren, como 12 años de diferencia. Oye. ¿no? Decían pero en la Vivian, transmisión, a su vez, no está tampoco tan joven, ¿no? Lauren Weeks, todas las carreras que ha participado desde hace 3 años, no ha dejado de entrar al podio. Podio. Sí, claro. O sea, no ha habido una carrera donde Lauren Weeks quede del cuarto para abajo. Por lo menos en tercero, todo, sea mundial, sea major, sí. en el que participa, queda en el podio. O sea, habla de su Está brutal. consistencia, Sí, claro. de su resistencia a lo largo de Fortaleza tantos mental años, y fortaleza también. mental. No, pues todo, porque además también ella está acostumbrada a estar arriba y de repente no estarlo logrando, pero igual está. Pero creo que a diferencia de muchas que igual pudieran estar como en primer lugar y que sí se clavan o se casan con que solo quiero el primero, no sé, yo percibo que Lauren Weeks siempre es muy humilde en ese sentido de decir, ok, hoy hubo alguien más que yo y aprendí de esta carrera y siempre a mí me encanta la forma en la que ella recibe y abraza a todas al llegar y al cruzar la meta, porque, o sea, si bien sabe que yo creo que pues, a todas a ese nivel les gusta ganar, ¿no? Pero sí creo que abraza el lugar que ese día se haya ganado. O sea, eso también para mí como atleta es muy admirable, que sepas también perder, ¿no? Bueno, y Es además estaba parte. conscientísima que ella iba por el lugar, ¿no? O sea, está bonito ganar, obviamente está muy chingón ganar el primer lugar, pero ella iba por el spot Base. del mundial, ¿no? O sea, eso es lo que estuvo bueno. ¿Y vieron la entrevista de Vivian al final? Donde hablaba de su entrenamiento, donde decía, lo que me llamó mucho la atención es que decía, le preguntan, oye, ¿y qué es lo que cambiaste? Como, porque no, a diferencia de cómo empezaste la temporada pasada, ¿cuál es diferente? Se empieza a reír y dice, no, pues es que la temporada pasada empecé horrible, ¿no? Pero esta temporada aquí, ¿qué cambiaste? Y dice, pues el volumen. O sea, dejé de estar preocupada por el volumen que le metía y entonces llegué a la carrera. No dijo la palabra descansada, dijo motivada, pero dijo... Con una reserva. Sí, pero dijo, algo sí dijo como, bueno, en inglés pues, pero no, como no inflamada, como no súper pompeada, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, pues
creo que todo el mundo sigue intentando, pues lo voy a poner entre comillas, descubrir cómo entrenar para Hyrox, Sí. ¿no? Sí, creo que también algo que dijo es que ella llegó sin presión, o sea, al final sabía que las apuestas no estaban o el foco no estaba en ella y entonces se dedicó a disfrutarlo. Entonces eso creo que también mentalmente no llevaba ningún tipo de presión, le funcionó, obviamente todo, o sea, todo ayudó, entrenamiento y demás, pero pues bueno, dio el resultado creo que con todos estos ajustes que hizo en su forma de entrenar. Y Linda Maya, ¿qué pasó? Yo creo que fue mucha presión para ella, para empezar siendo la campeona mundial. Pero iba sonriendo. O sea, Sí, lo digo en el buen bueno. sentido, no iba sonriendo, corriendo. Sonríe, obviamente. Iba Hay que saludando. demostrar ese temple, hay que demostrar que eres la campeona. Estaba en su casa. Yo creo que obviamente tenía una gran carga, pues, de emociones, una carga de la presión del público, etcétera, etcétera. Creo que a lo mejor eso le pudo haber jugado. Y pues como todo, ¿no? O sea, el entrenamiento de Hyrox son ciclos. No puedes estar todo el tiempo en la cima. De repente vendrá un descenso y volverás a subir. Le pasó a Ronchevich el año pasado. Le pasó apenas en el Mundial. O sea, el Mundial tiene 2 meses y medio. Sí, y parece que es mucho, terminó pero en tiene 9 sexto lugar. semanas. Ajá, claro. O sea, y ahorita Ronchevich rompió el récord mundial. Imagínate, en ese Y lapso también de el cambio tiempo, físico de Ronchevich estuvo cañón, ¿no? Es muy difícil lograr esos cambios en tan poco tiempo y él los logró. Entonces a Linda Mayer le pasó lo mismo, pero yo creo que ahora al revés. O sea, ella encontró la curva de descenso en cuanto a rendimiento en estos 2 meses y medio y seguramente tendrá nuevamente un repunte a lo largo del año, ¿no? Pero pues así es esto, no puede estar todo el tiempo en la cima. Yo leí no me acuerdo si lo leí o lo vi, pero bueno, una entrevista que le decían justo sobre su entrenamiento y en algún momento decían que se iba a cambiar algo si ella se empezaba a dedicar 100%, porque además ella es de las top que no necesariamente se dedica 100% a Hyrox todavía, y le decían si iba a cambiar algo de su entrenamiento. Me dice, es que yo no me veo entrenando más de 2 horas todavía, o bueno, quitándole todavía, pues no me veo entrenando más de 2 horas. Entonces, digo, otra vez no estoy hablando de que el tiempo entrenar más sea mejor, pero en lo que ella tiene mentalmente conceptualizado, pues todavía no lo visualiza ahí, ¿no? Entonces, quién sabe. Puede ser. Y luego, ¿qué otra cosa interesante tenemos ahí? Bueno, Jess Petrou también estuvo muy bien las primeras estaciones, ¿no? O sea, estaba ahí. Y Lucy... Mi Lucy. Ajá, es lo que te iba a decir. Siempre que Mi pienso en Lucy. Lucy, me acuerdo de Yo Raúl también, Victoria. sí, yo Le también. mandaste mensajito, estuvo en el Le hospital. dije, mi Lucy, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿En ¿Te qué puedo ayudar en algo? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? Por favor. Dice, cárgame estos así. ¿Qué le pasó a Lucy? Dinos. Pues creo que tuvo problemas, ¿no? De salud y no tuvo tampoco su mejor rendimiento. Le costó y pues tampoco fue su día, ¿no? Sí. A veces no salen las cosas como uno espera, pero pues, de todo se aprende y eso es lo importante. Y luego también, o sea, Lina Putters, o sea, a ella le pasó un poco medio de todo después de los burpees, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estaba peleando con los jueces. Al final, Sí. todo el tiempo. Entonces la penalización, o sea, entiendo porque además tampoco quedó muy claro, o yo no entendí muy bien claro, pero según yo se saltó un tramo completo del Una pool, línea. ¿no? Sí, una línea. Entonces, como se saltó un tramo completo, pues la penalización es horrible. ¿Hizo solo 3 jalones? Parece ser que sí. Sí. Es que como que no quedó claro en la transmisión. Yo o sea, lo seguí buscando y Yo hasta supongo le que fue eso. regresé. Y después ya leí que justo era una parte como de que se había saltado un tramo. Sí. Y sí es cierto porque, bueno, no sé si es cierto pues porque no lo puedo ver, pero en algún momento de repente estaba atrás y ya estaba acá, ¿no? Entonces eso pasó y la penalizaron con 3 minutos. Y entonces 3 minutos es un chingo. O sea, si estás hablando que las penalizaciones en dobles y también empezaban a ser de 15 segundos, De 30 segundos, 60 minutos, 3 minutos es la Te vida. saca de la jugada totalmente. 3 minutos es la vida. O sea, otra vez estamos hablando que todos los hombres estuvieron más o menos en 3 minutos, ¿no? Entre el 50 y 54, Sí. bueno, 53 cachito y 58. 57, 58. Sí, nadie subió de 58 minutos. Entonces te mata. Sí. Te mata esa penalización y ella estaba chi en la cajita. Que además, ¿qué opinan de esa penalización? O sea, de cumplir tu penalización en la cajita mientras ves a todos pasar.
Y suena la canción al violincito. Pues frustrante, ¿no? Imagínate, y sobre todo, o sea, en este caso esta chica que toda la carrera estuvo ahí peleando, punteando, y que pues llegas a las World Balls y vaya, o sea, que no fue porque realmente hayas terminado mal, sino pues por una distracción y al final pues penalización, que al final es parte de tu responsabilidad, pero que si el tener que estar ahí con tanto tiempo como... O sea, incluso entrevistaron a Sara ya en otra de las carreras, a la coach Sara, que también es de las Elite, y decía, a mí fueron los 15 segundos más largos. No me imagino esta chica 3 minutos, por eso estaba tirada. Digo, no comparto el berrinche, pero al final estaba súper frustrada de que 3 minutos, pues sí, como dices, ya todas... pasaron. Adiós. Ya, Es que bye. 3 minutos es muchísimo. Sí. O sea, no digo que no sea correspondiente a lo que haya fallado, pero o sea, es tanto que ves Sí. la vida pasar. O sea, Sí, ves no, a la horrible. gente pasar y ves meterse en el túnel y un tiempo que ella pudo haber hecho. O sea, ella terminó pues justo después Con una de 3:06. después de Loren, ¿no? O no mejor si no, sí, después de Loren. Entonces ella pudo haber terminado antes de la hora, o sea, pudo haber hecho un sub 60 sin problema. Sí, a lo mejor quedaba en cuarto lugar. Sí. Sí, y pues ya, no se pudo. Pero bueno, ¿algún otro comentario de esta competencia? No, solo igual que Matilde, esta chica que patrocina y que hace eventos súper increíbles de Red Bull, Se que fue al también último, se ¿no? fue al último, que bueno, ahorita que pasemos a la parte de los hombres, pasó lo mismo con... Jake Irvine. Pero el mega último, ¿no? O sea, Los Ajá. dos de Red Bull se nos fueron hasta el final. Hizo un posteo que ya no vi, igual estaría interesante, de diciendo por qué para ella había sido un logro haber terminado en último lugar. Creo que días antes se había enfermado o algo así, entonces seguramente tuvo igual temas de salud que le afectaron muchísimo en la carrera y pues bueno, ahí no sé, ¿no? Yo creo que también importante saber qué tanto está comprometida tal vez con las marcas que aún sabiendo que no vas en las mejores condiciones te hayas tenido que presentar, o sea, estaría interesante saber qué eso va a pasó seguir ahí. pasando. Lo mismo le pasó a Lo mismo Guayo, y o sea, a y a Pelayo. y bueno, pues ha pasado y seguirá pasando, ¿no? Sí, va a seguir pasando. La presión sí, es claro, muy alta. porque es muy... O sea, pero además yo creo que pasa más ahorita en este deporte en el sentido en el que, pues como estás ya, sobre todo la gente que ya renunció a sus trabajos y están solo dependiendo como de esas cosas, pues es menor, ¿no? Cuando ya estás en otra posición de otro tipo de deporte, un deporte, pues ya puedes empezar como medio a decir, no, o sea, al revés me va a salir más caro, ¿no? O sea, pero ahorita como que eso no se puede, ¿no? Pero bueno, vamos a la competencia de hombres. Entonces, lugares. El former champion, como decían en la transmisión, Alexander Ronchevich, papacito Alexander Ronchevich. Papacito El novio bombón. de todos, todas, Después- todes. Hasta de todos. Dylan Yo no. Scott y Bersma. Que Bersma muy bien, ¿no? Sí, Sí, súper muy fuerte. Bersma muy bien. Pero- Luego James Kelly, que en algún momento estuvo mucho más abajo y lo logró compensar. Casi se cuela James. Sí. Turdic, que también en algún momento, de hecho, Turdic estaba antes que James Kelly, James Kelly se lo coló. Rich Ryan, que siempre está ahí, que todos pensábamos que iba a estar un poquito más arriba. Tim Benish, el campeón, en 7º lugar. Luego Bo Willis. Y después, bueno, los españoles, Lizarazu en el 10 y Aguayo en el 14. Y por ahí también está todavía Jonathan Wynn, Sean Noble y Jake Darden. ¿Cómo estuvo esa carrera? Pues Ronchevich, impresionante. Impresionante, Récord ¿no? mundial. Cañón. Ahora Súper sí, fuerte. muy fuerte. Además desde que Potente. salió, porque además, Sí. o sea, salió y a los 80 metros ya estaba de lado. Marcando el ritmo. Ya todo estaba marcando el tiempo. ritmo. Y como que Tim se sacaba de onda, ¿no? Como que decía, ¿y este güey qué? ¿Este güey qué? Y no aflojaba, y no aflojaba, y no aflojaba. Sí. Y ahí seguía. Y yo en algún momento sí pensé, no, este güey se va a quemar. O sea, la neta sí pensé. Pero cuando lo vi como hacía los burpees, dije, no hay manera. ¿Vieron cómo hacía los Consistencia burpees? totalmente. Sí. O sea, No, llegó increíble. hecho la madre y empezó pum, 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 pum. Es el único abajo de 3 minutos. Sí. Todos los demás se fueron a 3:10, 3:20, 3:30. Tim Benish está en 3:38. Y este güey estaba en 2:50 y algo. O sea, brutal. Sí, ¿De impresionante. dónde salió? 8 semanas tuvo, 9 semanas tuvo. Pues lo que platicábamos, ¿no? De Chicago a la fecha, Tiago, que es su coach, Su coach. tuvo una preparación brutal. Yo estuve viendo parte de sus entrenamientos, hizo mucho ciclismo. Él viene de la base, obviamente, del triatlón, de la natación. Y el ciclismo para él seguramente le dio un plus en
cuanto a la resistencia y la fuerza en las piernas, porque se notaba en su carrera, o sea, su pace, su forma física impresionante. Y se veía cómodo, además. Y cómodo, exacto, no lo veías forzado, no veías, No, por no, ejemplo, no. como Hunter cuando corre y que lo ves aquí ya con el rictus de dolor. No, este güey se cuate veía entero. comodísimo. No sé si comodísimo, pues, pero cómodo en ese tipo de carrera. Sí. O sea, se veía estable, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, sí lo En vieron. el Sí aspecto lo vieron, deportivo, porque además, pues Marianita. sí, digo, para quien no conozca a Roncevich, pues Roncevich es guapísimo. O sea, la neta. Es el ¿no? más guapo. Y además la verdad es que de también, los Elite. o sea, yo sí ha tenido un cambio físico porque en algún momento estuvo muy grande. Después siento que en el mundial estaba así como también medio ancho. Y aquí como que se puso lean. O sea, de hecho medio más a la Team Benish, pero pues con la musculatura que ya traía él. Y entonces está rayadísimo. Impresionante. O sea, impresionante, pero ya no está tan grande. Y entonces, pero lo ves, por ejemplo, como entró al push. O sea, también vieron cómo entró al push. O sea, brutal. O sea, venía de correr. Pues es que era impresionante. Y se paró, pum, Venía de como correr, tractor. Pum, ajá, claro. Y además hizo los tramos completos. Fue el único que hizo los tramos completos. Completos. Pum, vámonos. Ay. Creo que se paró una más en la En última, el último, ¿no? pero las Un tres cachito. primeras así, pum. O sea, brutal. Pero o sea, obviamente no, pero como si nada lo movía, ¿no? O sea, era impresionante. Y Súper ya fuerte. fue en la parte de los burpees, creo, cuando Scott ahí lo... Él lo de emparejó. los lunges. Lo que pasa es que cuando entraron a los lunges, Ajá. empezó 3 segundos antes de Scott. Sí. Entonces, en algún momento lo alcanzó, porque además la técnica de Roncevich es como el pasito. El pasito Y chiquito. cerrar. Ajá, y Dylan, ni madres. Y Dylan. aparte Le va tiene una de- zancada Sí, Dylan claro. Scott Ajá, y además Dylan hace una impresionante. zancada muy grande. Entonces, en algún momento sí le sacó como 1 metro, más o menos. Y ya cuando más o menos lo había alcanzado Roncevich, salió primero Dylan y toda la carrera lo dejó Ya correr lo- antes. Ajá. Toda la carrera. O sea, bueno, O sea, todo se le ese fue tramo. pegadito, pero... Se sí. le fue pegadito para entrar a los wall balls al mismo tiempo. Y de hecho, por eso Dylan estaba en la primera estación. Sí. Porque Roncevich lo dejó. Ujú, Pero ujú. en los wall balls, o sea, No, los dos hicieron unbroken. Ese estuvo... Pero la velocidad que llevaba Roncevich Sí. estaba impresionante. Sí, o sea, traía su ritmo. Y Ya- de repente ya fue cuando le pasó como por 5. Pues hacia el fin. O sea, Sí. en algún momento iban a media wall ball de separación. ajá. Luego Una, luego una, 2. Y de sí. repente ya lo Pum. traía a 5. Adiós. Y se le fue. Y esa cámara que tienen arriba, o sea, en las 2 primeras Sí. estaciones está muy Padre. impresionante, está muy linda. Pero a su vez también siento que, por ejemplo, Dylan, no sé si es por su altura o qué, pero cuando hace los wall balls, levanta la cadera. Levanta primero la cadera. Entonces, eso, en la velocidad, le resta afectaba. velocidad. Sí, Entonces, se veía mucho más lento. exactamente, porque levanta primero la cadera y luego levanta el tronco. Entonces, como que siento que la fuerza de las piernas y la cadera no van al mismo tiempo. Entonces, Ajá. como que hace como Corta un... el movimiento. Exactamente, Ajá. como que lo corta y en esa cámara de arriba se ve en chinga porque como que sí, o sea, primero levanta la nalga y luego Pum. se levanta él. Y mientras tanto Roncevich No, es ese güey no paraba. pum. No como paraba. resorte, Sí. Brutal. ¿no? Entonces era brutal y ya Todavía hasta dio sus pasitos antes de la... De la- cruzar. de ajá, cruzarse. ajá. No, pues sí. No, y además él toda la carrera, o sea, por eso decía que se sentía muy cómodo. Cada que salía de la estación le hacía así a la banda, ¿no? Sí, Levantaba sí, no, los no. brazos y Sí. los agitaba a todos. A ver, agítalos así cuando vas a 310, güey. No puedo ni hablar, imagínate, quieres que mueva los no brazos. puedes hablar, claro. O sea, parece exageración, pero no lo es. O sea, vas con un ritmo de... O sea, no sé a cuánto iba su corazón, pero... Y aún así le da tiempo el güey a hacerle así a la gente. Sí. Era impresionante. Oye, ¿y qué pasó con ay, el que no fue... Hunter. Ajá, Con Hunter. Hunter, por lo general, nunca participa en el primer Major, o por lo menos no ha participado tampoco en el año pasado. Él como que su primera parte de la temporada se dedica a otras cosas, mucha preparación general. Hace Murphs, hace de repente carreras de trail, es lo que he estado viendo que ha estado haciendo. Y yo creo que su foco básicamente va a ser hasta Phoenix. Sí. O sea, él se va a preparar así como lo hizo en Las Vegas para ganar Phoenix, o por lo menos clasificarse, obviamente. Y pues esta primera parte de la temporada como que la deja un poquito fuera. Ok. O sea, pero no fue por alguna situación de lesión, simplemente él como que no la toma en cuenta, simplemente dice, ahorita no me interesa, me enfoco a partir de enero a Hyrox nuevamente.
Hablando de Phoenix y de los majors, o sea, los 4 majors que les decía también al principio, pues es, bueno, obviamente fue esto, en Alemania, en Hamburgo. Después viene Australia, Brisbane. que es el de Melbourne. Melbourne, perdón, sí, es cierto. Y después viene Phoenix, que es el que está comentando Raúl, pero ese es hasta el primer fin de semana de febrero. Y después viene el de Varsovia, ¿no? El de Polonia, que el año pasado también fue en el estadio, estuvo impresionante. Y ese es en el segundo fin de semana de abril. Y después los regionales para participar en los regionales, bueno, para participar en los majors te tienes que calificar, pues te puedes calificar de varias maneras, pero los que ya están calificados son los que hayan ganado cualquier major del año pasado. Esos están calificados por default. Y el campeón, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso Hunter puede elegir a qué major ir o a qué major no ir. Y Tim Benish está calificado porque es el campeón. Rončević está calificado porque fue campeón de un major el año pasado. James Kelly igual. Kelly igual. Entonces ellos pueden ir a todos los majors o ir a uno nada más para calificar. Y después ahora tenemos los regionales, que los regionales pues son de alguna manera, muy entre comillas, normales, pero quien sea el primer lugar de esa categoría es el que se califica. Para poder estar en los regionales, por ejemplo, tienes que tener un pasaporte de esa región. Y la región es América, ¿no? Básicamente. Después es... Asia-Pacífico. Asia-Pacífico, que es la de Australia, Australia, que Japón, es Brisbane. Corea, todos esos. Y después está la de Europa, ¿no? O sea, que también en esa misma línea pues entraría África, ¿no? También. Sí. Y ese es en el Reino Unido, ¿no? Entonces, un campeón de esos se califica también para... Es Manchester, ¿no? Nuevamente, ¿o dónde es ese último major? No, ese es en Londres. En Londres. Ese es en Londres. Y bueno, ya para ir al camino a Estocolmo, ¿no? Y entonces después, ¿qué otra? Bueno, Tim Benish, ¿qué le pasó al campeón? También está en Yo su digo que curva es hacia abajo. la misma situación que le pasó a Linda Maya. Número 1, vienen siendo campeones mundiales los dos. Acaban de firmar patrocinios con marcas alemanas, ya todos lo sabemos. La presión de estar en casa, el tener que ganar desde el principio, creo que pues, todo eso puede llegar a afectar, aunque digan que no. Y mentalmente pues te puede sacar de balance, y a lo mejor venía en esa curva de descenso también, que es normal que te pase, ¿no? Aunque en la transmisión varias veces hicieron le cargaron carrilla, como decimos aquí en México, de la fiesta, ¿no? De que le encantaba la fiesta y que, o sea, hubo varios comentarios. Marianita estaba bailando con él ahí en la fiesta de Chicago. Ahí enfrente del DJ, encima ahí en el coso donde mezclan los discos, ¿no? No, sí, a Tim sí le gusta la fiesta. O sea, obviamente no sabemos si eso pasó, pero sí le gusta la fiesta. Pero Pero bueno, o sea, en las primeras estaciones estaba ahí, y ya como que, pues justo a partir no, pues de hecho desde el push ya empezó como a aflojar, y en el pool ya se fue al sexto, séptimo, y ahí se quedó. O sea, se iba moviendo un poco al cuarto, pero Tim, su fuerte, pues sí es la carrera, y aquí ni en la carrera como que logró empatar ritmos. Pero bueno, además de que Rončević traía un ritmo loquísimo. Y en ese sentido también Dylan había sido muy cuestionado por el hecho de que él solo podía correr en Estados Unidos, ¿no? En el sentido de ganar o subirse al podio. Y para él era muy importante subirse al podio en Europa y calificarse súper rápido para poder concentrarse en el Mundial, ¿no? Que también Dylan siento que fue de los que, así como James Kelly en la temporada pasada parecía una promesa, en la final pues no pasó nada con ellos, ¿no? O sea, no estuvieron pues peleando los lugares, ¿no? Sí. Entonces eso pasó con Dylan, y la verdad es que también él estuvo también cambiando su entrenamiento, él comparte mucho sus entrenamientos, y sí también está poderosísimo, sí, ¿no? O sea, muy fuerte, está muy muy fuerte, y creo que tanto eso como los dobles que ahorita vamos a hablar se nota, pero a gran escala, ¿no? Y luego Bergsma, que también nadie se esperaba Bergsma. Generalmente Bergsma estaba por ahí como por el 8, 9. En algún momento justo yo sentí que en los burpees también iba a empezar a claudicar, y no soltó, y ahí estuvo, ¿no? En las wall balls también pensé que lo iban a rebasar, y no, ahí se quedó.
Pero bueno, yo creo que ahí a él le jugó a favor la parte emocional, Sí. ¿no? O sea, comentó al final y creo que eso fue de las cosas más bonitas para Justo mí iba a eso. de la transmisión en cuanto a la carrera de los hombres. O sea, súper emotivos, palabras bien chidas por parte de todos, pero él en específico pues hizo mención, ¿no? Que su papá está muy enfermo y que para él era muy importante que lo viera correr. Entonces, digo, esa parte emocional te juega a favor, en contra, y para él fue, yo creo que la gasolina que hizo que sí o sí, o sea, su papá lo viera en un podio. Y estuvo increíble porque además calificó, ¿no? Entonces Exacto. ya puede concentrarse en toda la temporada en la última carrera, que es la de Sí. Estocolmo. Justo lo que dice Karen, el tema emocional, por lo menos en el caso de los 3 primeros, tuvo un factor impresionante porque a Dylan también lo entrevistan y habla mucho de Ryland, que pues era su amigo, era su compañero, era una inspiración. Chris Ruglowski, que también corrió en el dobles con las mujeres, habla también de lo que sucedió con Ryland. Incluso vieron en la transmisión que se hizo un homenaje. Todos traían tatuaje de Shadek. No, o tenía la además ropa incluso Sí, tenía su estaba lugar. en su carril, ¿no? Tenía su carril Que de hecho reservado. aquí en este espacio no hemos hablado de Ryland, pero podemos explicar un poco quién es Ryland. O sea, Ryland forma parte de esa comunidad, de la comunidad Hyrox. Fue muchas veces parte del Elite 15 y pues tuvo un accidente trágico justo porque le gustaba mucho pues entrenar en la montaña, y entonces en la bicicleta tuvo un accidente horrible y pues ya hace, pues de hecho el 7 de septiembre, mientras estábamos aquí en Acapulco, Ryland Nos falleció, enteramos. ¿no? Entonces, pues él forma parte de la comunidad, y entonces yo creo que se le van a hacer homenajes toda la temporada, pero en específico que este es el primer Major, pues él estuvo haciendo este homenaje y es amigo, él es americano, entonces también es amigo de todos los americanos y en especial de Dylan Scott, ¿no? Sí. Y eso fue un factor para que ellos dieran un extra, ¿no? En sus diferentes competencias. Y pues bueno, después tenemos a James Kelly, que James Kelly empezó flojón, luego como que apretó, luego como que se volvió a aflojar y al final dijo, no, ya, no puede ser. Y entonces apretó y pues ya logró por lo menos rebasar a Tudyk, ¿no? Que también había llegado antes a la estación que él. Ahí, ¿qué onda con James Kelly? Pues Kelly lo ha demostrado en el último año y medio, o sea, es un monstruo. No fue su mundial, pero venía arrasando en los majors, venía muy consistente, era la apuesta de muchos de nosotros para ganar el mundial. Y pues ahorita yo creo que se quiere sacar esa espina de no haber hecho un buen papel en el mundial. Ha hecho modificaciones también en su entrenamiento. Se nota que está otra vez recuperando el ritmo y la seguridad que a lo mejor traía antes. Le faltó a lo mejor apretar al principio, como dices. Tuvo sus altas y sus bajas a lo largo de la competencia. Pero bueno, pues demostró que ahí está, ¿no? Yo creo que en el próximo Major, en Australia, él debe ser uno de los que tiene que clasificar sí o sí en su casa, ya con la presión de los 3 primeros fuera. Debe sí o sí, yo pensaría que debe clasificarse. Entonces, pues a lo mejor como que fue una prueba para medirse un poco, pero demostrar que aquí estoy. O sea, soy James Kelly, siempre estoy entre los 5 primeros del mundo y voy por la clasificación nuevamente, ¿no? En sus entrevistas post carrera, pero del mundial, él sí decía que, no lo decía así, pues igual después buscamos si se las ponemos por ahí, pero él decía justo que sí sentía que, no que la tenía ganada, pero que él estaba muy confiado en sí mismo y que confió de más, en sí mismo, y que la carrera cuando de repente pues obviamente se empezó a agotar, o sea que sí se sacó de onda durísimo y que fue muy mental. Y yo creo que recuperar eso está complicado, ¿no? Y lo digo en el sentido de que hay un proceso, entonces seguramente está en ese proceso, ¿no? Y por eso es que en esta carrera que sí se veía fuerte y que se veía bien, pues sale como más conservador, ¿no? No te quieres quemar, no quieres que te pase lo mismo, pero al revés, en una carrera como Hyrox, que es lo que siempre decimos, pues ni mucho ni tanto, ¿no? Porque si no aprietas lo que debes apretar al principio, ya no llegas tampoco. Entonces es una varita muy difícil de romper, ¿no? O sea, en el sentido digo, muy fácil de romper en el sentido de dónde le pongo más, ¿no? En qué momento exploto. Y después, bueno, pues ya de los lugares que siguen está Rich Ryan, que todo el mundo lo pronosticaba también como en tercer lugar. Pero igual, o sea, sí quiero hablar de los tiempos rápidamente porque
Está Dylan y Roncevich, ¿no? O sea que ellos están pegaditos, ¿no? Por 20 segundos de diferencia. Y luego están todos los demás. O sea, por eso digo que entre el 3 y el... Y el 15. Pues Pues sí, son pero 4 minutos de diferencia. Pero la literal. separación más grande está 13 del cacho. 10 al 15. Porque del 3 al 10, o sea, es nada. O sea, 54-26. Son como de 20 segundos cada uno. Sí, Sí, entraban uno tras otro, pum, pum. Sí. Sí, de hecho, Bersma está marcado con el mismo tiempo que... Ah, no, hay una diferencia, perdón, de 20 segundos. Pero sí, o sea, Sí, son como 26, 46, promedio. 48, 01, 10, 39, 48. O sea, hay 15 segundos de diferencia entre cada uno pasando ese arco en minuto y medio. Sí. Entonces, la verdad es que en específico en los hombres, la competencia está Mucho más cerrada. mucho más cerrada cada vez. Y de hecho lo dice Roncevich, dice, yo llevo 7 años en este deporte y nunca había visto esto. O sea, yo no menospreciaba sus propios campeones, pero decía, es que yo la primera vez que gané, pues sí sentía que como me sentía cómodo, ¿no? Ahorita te atontas La 5 presión. segundos La diferencia es nada. y la diferencia es nada. Y en dobles no sería, a ver, vamos a hablar en dobles. Vamos con los dobles, vamos con dobles mujeres. Las Lawrence. Entonces Sí. tenemos a las Lawrence, o sea, está Lauren Griffith y Lauren Weeks con 54-39. Después Petrov con Joanna, Joanna. 55-10, ahí hubo 30 segundos de diferencia. Y luego la italiana, ¿no? Sara Pergiani. La otra que si Lucy deja de competir vas a seguir apoyando. Vas A decir a Sara Gabriela Pergiani. Moriarty. Pero bueno, de ahí hay una diferencia ya más grande. Y con Gabriela Moriarty, que yo a Gabriela no la conocía. No había competido en Elite, ¿no? No, hasta ahorita no, yo tampoco la tenía en el radar y Lo que comentaba Sara era que, o sea, sí, ya eran amigas, o sea, por lo que entiendo, Ujú. ya se conocían, entrenaban juntas de alguna forma, pero pues sabemos que Sara, su doble era Kate Davey. y como hace poco pues la operaron, pues tuvo que conseguir a la pareja y entonces pues para ella fue como muy orgánico que fuera Gabriela, aunque ella no per se no había figurado en un Elite, pero pues al estar entrenando y conocerse, hacen ese match que creo que es importante cuando haces un doble. Claro, y luego están Margot y Charlotte. ¿Ellas son hermanas? son hermanas. Sí. Van der Lindenhof. Ajá, y luego, De bueno, Bélgica. Camila Massa y Sika Arning, ¿no? Y ya después, pues la neta, bueno, Jade, porque es de las que conozco, pero después ya no Jade conozco Skiller. a nadie. Bueno, está Chris Ruglowski, que te digo, Quedó en ella último. hizo muchos años Spartan, muy amiga de Ryland Shadek. Bueno, sí. Ella ganó el campeonato de Estados Unidos hace 2 años. O sea, ha Sí, tenido no. sus altas y sus bajas. Últimamente no le ha ido muy bien. Entró de último momento en el Mundial de Chicago, no sé si se acuerdan, que fue la última, El 15. el 15, Ajá. Sí. que entró de último momento y bueno, tampoco le fue muy bien, pero pues, es una chica que tiene mucha fuerza, es muy resistente. A lo mejor le falta trabajar un poquito más específico las estaciones, pero puede llegar a ser nuevamente la que fue hace un par de años. ¿Y les gustó esa carrera? Sí, muy emocionante. buena, ¿no? Muy emocionante. A mí los dobles me gustan mucho, o sea, creo que la individual sí me gusta mucho, pero los dobles es como, o sea, obviamente hacerlo, pero verlo también es distinto, ¿no? O sea, como que puede haber más sorpresas, porque también en esta cosa de poder hacer el cambio, o sea, ya no es la misma sorpresa de cuando estás en los individuales y, por ejemplo, en los wall balls sueltas, es como, no, entonces el otro día te entra el quite, pero además la velocidad, o sea, es como... otra Todo cosa. es a doble velocidad. Sí, ¿no? Pero aquí, digo, sí es muy emocionante, me queda claro, pero creo que hay algo que le pone más sabor al asunto, es el tema de las penalizaciones. Sí. Bueno, Y en dobles... en esta fue así, uf, ¿no? y más en el de mujeres, de verdad. O sea, hubo hasta una descalificación. Sí, descalificaron a Moren, la suiza, junto a su compañera, porque igual creo que en los burpees no completaron las 4 líneas, Sí. o sea, hicieron 3 líneas. Salieron a correr y ya venían muy frescas hasta adelante y yo dije, ¿pero de dónde o cómo? Sí. Y pues les notificaron en el remo que estaban descalificadas. Y ellas querían seguir, pero ¿cómo? ¿Por qué? El juez estuvo ahí un rato. Sí, es que alegaban que el juez fue el que les dijo, Ya. Ya, váyanse. váyanse. Entonces, Pero ese alegato Conozco igual algo, no- que alguien que pasó aquí. Es lo que te iba a decir, pero igual eso no vale, pues al final tú tienes que estar concentrado Sí, en tu carrera y justo. además tu Claro. chip no argumenta ni tiene criterio, ¿no? O sea, Sí, si tu chip sí. no lo dice, pues no lo dice. sí, no, pues ni hablar. O sea, al final
pues aceptaron, ¿no? Y salen del remo. Sí hubo ahí un momento de argumento con ellas, pero sí creo que en dobles y a ese nivel, ¿no? Los jueces están ahí casi con con como las tarjetas en mano, y sobre todo llegando al pool es de todos ojos, porque en el pool empieza El tarjeterío. el tarjeterío ahí, y en los burpees, o sea, Sí. esos ¿Sabes dos que en el pool cada vez es estaciones, más fácil? híjole. No cada vez, pero con esta nueva regla sí es muy fácil, por lo menos tener una amarilla. Porque, o sea, de hecho, está muy cañón. O sea, incluso si te tropiezas, ya te saliste, Sí. Sí. ¿no? O sea, que de hecho le pasó un par ahí que le Sí. sacaron porque, o sea, incluso Rancevich estuvo así De pisar. de pisar porque justo se tropezó. Entonces, Ahí aplicó Tim Benish de estar atrás, Sí, y lo paraba. pues es que sí, porque además incluso en su individual le pasó exactamente lo mismo, nada más que pues no se alcanzó a salir. De hecho, él es de los pocos que yo vi que no ni siquiera se pone la línea. Él se pone como Antes. 5 o 10 centímetros antes de la línea y Sí. se para 5 o 10, aunque Antes. eso le cueste, entre comillas, medio paso, pero no le va a costar las tarjetas. Sí. Sí. Entonces él empieza después y se para antes. Es que en la regla dice que aunque sea el dedo, o sea, la puntita del pie que toque ya es penalización. O sea, o el talón. Y Sí. si se te va. Sí, sí se te va. O sea, Tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. y en los dobles, pues igual, o sea, en el cambio, o sea, el problema con los dobles en esta competencia son las transiciones. O sea, si tú te cambias y algo haces mal, de avanzar medio paso, ponerte, salirte de las reglas para ponerte el costal, ponerte del otro lado en el que no vas, ponerte de lado. O sea, hay 1377 penalizaciones. Y como vas a 1375 kilómetros por hora, Ajá. y con ¿Quieres la apurarte? sangre y el Sí. cerebro a todo, pues está cañón, ¿no? Sí. O sea, para que, ¡Qué emoción! para que ahorita que ustedes hagan su doble se pongan ahí las pilas. Pero el cierre fue brutal, ¿eh? El dobles de mujeres. Ah, Sobre el todo el tercer tercer lugar. cardíaco. O sea, ya después de que las Lawrence ganaron y Joanna y Jess cruzaron, estaban ahí 3 parejas. Unas seguían haciendo los wall balls, la otra estaban esperando. que Ellas eran 60 segundos, ¿no? Eran Y de 60. hecho terminaron 60 Sí, segundos exactos. Justo. Solo porque las hermanas cometieron 2 no reps al final. Porque Si yo no- creo que sí ganaban, ¿eh? O sea, estaban a nada de sacar el triunfo. Pero bueno, pues parte de la emoción. A mí me da gusto Bueno, el por pase, Sara. eso les costó Sí. el pase. Me da gusto por Sara porque Sara el año pasado también llegaba en cuarto y no calificaba tanto en individual como en dobles. Tuvo como un año un poco difícil y ahorita que clasificó pues le dio mucho gusto y pues es parte del show, ¿no? Es parte del juego. Y también físicamente yo la veo... Se ve fuerte. Se ve fuerte, sí. O sea, se ve compacta, Sí. pero muy fuerte versus lo que anteriormente Los se lunges veía. de las dos fue, yo creo que el mejor de todos los lunges, ¿eh? Sí. Iban Volaron. pum, y como sabían que tenían la penalización de 1 minuto, ellas Le dicen apretaron. Sí. que pues era matar o morir, ¿no? O sea, ya vamos a tener que esperarnos 1 minuto, vamos a soltar todo lo que tenemos, como sea. ¿La y nos penalización cuál morimos se en- las dieron? En los No me acuerdo. burpees, creo fue. Se pusieron de... Algo hicieron que no bajaban completamente y pues las penalizaban, entonces pues tuvo que haber sido ahí donde más tiempo acumularon. Ya. Igual ahora también en los wall balls vi a los jueces poniendo el brazo. Ajá. Sí, O sea, a mí me parecía rarísimo, pero... Ajá, claro, o sea, lo ponían en la rodilla y si la nalga atravesaba la rodilla, entonces para ellos ya estaba cool. Es que esa regla está medio rara, pero pues bueno. Y de hecho, vuelvo a insistir en lo de Dylan Scott. O sea, Dylan Scott baja un chingo. O sea, Sí. baja muchísimo. O sea, sus nalgas literalmente tocan el talón. sí. Entonces, si él cambiara su técnica para lo que les digo de la cadera o pues lo hiciera, él ganaría segundos ahí. Pero pues también con esa regla mejor no le juegas, ¿no? Pues sí. Está bien rara. Mucho de apreciación del juez. Sí, exactamente. Y pues, pero creo que sí, el jueceo estuvo mejor que el mundial. Sí. Mucho mejor que el mundial. Y como además ya las reglas estaban más claras, ya era difícil también la No estaba la argumentación. juez de hierro, No estaba. la que sacó tarjetas por mayor allá en el Mundial. Esta vez no la pusieron, yo creo que hubo ahí algún tema. Pero pues sí, como que un poco más relajados los jueces, ¿no? No que dejaran hacer cosas, pero
como que no fue tan minucioso así el... Creo que también el ayudó detalle. que la alfombra está súper marcada, entonces en cuanto visualmente, por ejemplo, lo de los burpees, sí se nota, ¿no? La Cañón. distancia, entonces eso ayuda. Digo, fuera de que si el pecho tocó, ¿no? Porque yo hubo 2 o 3 veces o sea, que no alcancé a ver en la transmisión, pero veía que sacaban la tarjeta, pero, o sea, en cuanto a las manos de distancia de los 30 centímetros, creo que es la alfombra ayuda muchísimo. Yo no sé si la regla del pecho a mí me convence en el sentido de que incluso si quitas esa regla, o sea, te cansa más no bajar el pecho. O sea, lo que va a ser una consecuencia natural de no bajar el pecho. Entonces, ¿por qué poner una regla ahí? Porque en realidad no ganas tampoco nada, ¿no? ¿O tú qué opinas? O sea, ¿ustedes qué opinan que justo... o a nivel también, no sé... No, coaching yo creo o que algo, o sea, sí, ¿sí si no ganas bajas, algo? sí puedes llegar a... Pues a lo mejor haces una media flexión nada más y... Pero y haces te resistencia impulsas. en la flexión. O sea, al final te va agotando igual. Sí, pero el trayecto que tienes que recorrer para extender nuevamente los brazos, O sea, en tiempo dices que puede ser más el corto. tiempo y el desgaste físico sí gasta más cuando bajas hasta el piso. O sea, Ok. que el pecho toque el piso a nivel cardiovascular sí es mucho más desgaste que si nomás lo haces a la mitad. Ya, porque yo digo que son tantos metros que igual aguantar eso al final. Pues sí, ¿no? O sea, no sé, pero bueno. ¿Tú qué dices, Karen? Pues digo, yo creo que la regla está clara. Sí, la regla está clara, A pero- mí yo creo que sí está bien que se baje el pecho, Sí. sí hay mayor desgaste. Y bueno, yo ahí nada más quería destacar el desempeño de Lauren Wicks en los burpees. Sí. La vieron, o sea, parecía chapulín, bárbaros esos Como tú. burpees. Así, Sí, exacto. así, amiga, exacto. Entonces, increíble, fue de las que, wow, hicieron. Sin embargo, las hermanas creo que fueron de las que mejores tiempos marcaron en las estaciones, ¿no? O sea, ellas traían tal vez en la carrera un poco no les favoreció tanto, no sé en cuánto comparado con las demás, pero en las estaciones siempre eran las que menor tiempo marcaban. sí. Entonces, súper fuertes, yo creo que van a ser las siguientes en En clasificar. sí. El equipo a vencer. Y después tenemos los hombres. Los hombres. Y bueno, aquí los ganadores son Roncevich, ¿no? Con Tim Con Benish. Tim Benish. Que ahorita hablamos de esa parte donde ya estaban al revés, ¿no? O sea, donde al que lo traían en chinga era A a Roncevich. Roncevich. Jake Williamson con Allen Plug. Sí. Y luego está James Kelly con Jake Darden. Ujú. Eh, Se colaron. Que se colaron. Luego está Bersma con Willenborg. Que Se ahí cayeron perdieron en los los Volvos. Volvos, justo. Sí. Sí. Yo creo que ahí, o sea, le pasó factura la altura, ¿no? O sea, la altura me refiero al tamaño al hombrezote que es este chico Bersma. Wishman. O sea, de verdad, porque lo veías muy lento en los wall balls. O sea, a diferencia del ritmo que traían los demás, y ahí perdieron su tercer Tenían lugar. como 15 no reps o 16 no reps. Y eso es imposible en un dobles. O sea, en un dobles que empieza a tener tantos no Te reps. cambias. O sea, Claro. pues sí. O sea, de hecho a Williamson les pasó eso. Empezó haciendo 4 no reps. Dijo, no, vas tú. O sea, luego hicieron el cambio porque dijo, no, a ver, no me estoy concentrando, déjame tomar aire. Empieza tú y lograron recuperarse y ya después quedaron en segundo lugar. Teóricamente la ventaja en los Volvos la tiene un alto. Y digo teóricamente porque si bajan mucho ya no la tiene, ¿no? Entonces eso puede ser como complejo, ¿no? Y por eso otra vez vuelvo a lo de la regla del brazo. Porque sí, o sea, si tú como alto bajas, es lo mismo que lo que tienes que subir. Y entonces ahí ya tal vez en el que tengas entre comillas menos desgastes en los hombros, pero en todo lo demás, pues estás más. O sea, te puedes agotar más, además de que tu peso es mayor. Entonces es como, yo creo que más bien en los Volvos 1.80, 1.85. Ni mucho, Ajá, está bien, ¿no? ni muy, ni tan. Sí, yo creo que sí, porque sí, está complejo. Porque también le pasó a Bersma en el de individual, también iba más lento. Y Bersma es una cosa, Sí. ¿no? Entonces, pero bueno, entonces en esa carrera, ¿qué les pareció? Pues nuevamente James Kelly ahí volvió a demostrar su nivel. Ellos empezaron a remontar lugares. Como dices, Bersma venía hasta adelante con Benish y con Roncevich. Venían muy pegaditos. Igual que Ploy y Williamson. Venían muy cerca. Pero Kelly empezó a remontar y fue hasta el final que lograron
su pase en los wall balls, o sea, porque tanto Dearden como Kelly son muy buenos en los wall balls. Y ahí fue eso lo que comentas, ¿no? De Bergsma se le complicó la vida, se hicieron bolas en los wall balls y Kelly logró su clasificación, que pues, también para él es algo muy importante porque recupera esa confianza, esa autoestima, yo creo, de saber de que ya estoy otra vez en el Mundial, en el Elite 15, aunque sea en dobles, y esto me ayuda para que en la que sigue, le va a servir al individual. Por supuesto, o sea, recobra la confianza y la seguridad que él traía, ¿no? ¿Tiene ventaja o desventaja estar en las dos carreras? Es decir, en individual y en dobles. ¿Ustedes qué opinan? Pues es que yo creo que sí son carreras muy diferentes, o sea, al Pero final... me refiero por ejemplo, al desgaste. O sea, por ejemplo, tienes un team que corre con un Alex, pero aún así gana en el primer lugar. Pero a su vez tienes un montón que solamente corren esa carrera. Pero en esta onda también mental es, tú vienes de ganar la anterior y vienes súper pompeado al segundo día a darle. Entonces, ¿ventaja o desventaja? Ventaja, en Sí. mi caso ha sido ventaja. Yo también creo que ventaja y al final también creo que es parte de buscar que o sea, la pareja sea como tu dualidad, ¿no? Por así decirlo, o sea, que tú tal vez seas fuerte en unas cosas y tu pareja en otras y eso va a compensar que aunque tú tengas un desgaste de tu individual, sabes que al final el quite va a salir, ¿no? Y eso lo decía, por ejemplo, Lauren Weeks con Griffin, o sea, se vio que en el dobles al final Griffin iba peleando por su vida, sin embargo Griffin dijo, mi objetivo era correr lo más rápido que pudiera porque yo sabía que Lauren Weeks no tenía tema si se aventaba las 100 wall balls porque ese es su fuerte, entonces el casi, ¿no? conocer Bueno, bien, llegó como a 50. y 60. 60. El conocer a tu pareja en dónde puede entrar, si tú entrar al quite. Y también, por ejemplo, decía Lauren Weeks, o sea, que tuvo una mala noche en el sentido de su individual. Ella apoyó a Lucy Proctor en el hospital, estuvo con ella y dijo, porque decían, oye, pues ¿cómo te sientes para tu doble? Dijo, al final, en estos niveles de competencia, con la adrenalina, y nos ha pasado a todos, la adrenalina, no duermes, no es como que, ay, estoy cansadísimo. O sea, de verdad, No a mí duermes. esta me hacen burla, quedo con mucha energía, entonces no logras dormir las 8 horas o lo que sea, estás tan agitado, tan extasiado de lo que viviste que al siguiente día, o sea, vas otra vez como a tope. Entonces, para mí es ventaja porque llevas toda la emoción y más si un día antes pues te sentiste fuerte, te fue bien, pues al final, el siguiente día es como, soy invencible, ¿no? Sí, yo creo que sí, también creo que es ventaja. Sí, ¿no? sí es ventaja. Al final, y bueno, en el caso que no lo mencionamos y lo decía también por eso, justo porque Lauren fue marcándole, no nada más marcándole el paso a su compañera, sino iba supuestamente la regla dice unos metros, pero sí iba como a... De repente la sacó como un a poquito 6 más, metros, ¿no? Sí. O sea, sí iba como a 6 metros y todo el tiempo iba como espejeando, ¿no? O sea, todo el tiempo iba espejeando y la traía, pues sí, lejitos, ¿no? Pero estuvo bien porque la presionó muchísimo. Pero bueno, regresamos un poco al dobles hombres y ya casi nos vamos. ¿Qué fue lo que más les gustó de esa carrera? Me gustó lo de Benish y Ronchevich, que están demostrando que ahorita son los más fuertes a nivel mundial. Están a nada de romper el récord mundial, creo yo. Ahora con el nuevo diseño, pues puede ser que sea muy factible que... Pero igual Rich Ryan y... Sí, digo, Rich Ryan y Pelayo, pues, o sea, tienen un tiempazo. No, pero con y con Dylan Scott, y o con sea, Dylan Scott. ya le bajaron a los 59 minutos ellos también. Sí, sí, sí. Lo hicieron al día siguiente, En el evento normal. en el evento normal. Y bueno, imagínate, si ellos vuelven o compiten ahorita que Pelayo está en recuperación, pues pues habría también un serio candidato a ganar y a romper el récord mundial, ¿no? Sí, creo que esas parejas justo, Rich Ryan con Dylan Scott, digo, obviamente si estuviera Pelayo sería lo mismo en ese sentido, pero bueno, Rich Ryan, Dylan Scott, team con Con Alex y James Kelly con Darden, sí. no, o sea, estaría buenísima. Van a ser buenos tiros. Esa carrera. Pero bueno, de ellos quién sabe quién vaya a repetir ahora en los majors, ¿no? Porque en una de esas pueden decir, no, yo ya no repito hasta... que a mí me parecería poco lógico, pero por lo menos hasta uno, que clasifiquen sus claro, uno por lo menos individuales. deberían de aventar, pero se pueden aventar así de aquí hasta el mundial. Sí.
Sí, que a veces también no necesariamente corren el elite, o sea, ellos se inscriben a otra carrera y aparecen corriendo, te enteras por redes sociales, pero no necesariamente es un major, pero sí se lo avientan, como hace poquito hicieron, creo que fue su como el cáliz, ¿no? De team. Sí, la Y semana pasada, hace Fue 2 en- semanas, En ¿no? Maastricht, Y en justo Holanda. así también Sara y Gabriela Sí. hicieron también uno, pues digamos, con normal. Ajá. Sí. Pues sí, pues bueno, así estuvo el fin de semana, nuestro fin de semana deportivo. Que ya casi no se nota que no Pegados a nos gusta. YouTube todo el día. Que se nota que casi no nos gusta. Entonces, pues bueno, esto fue la primera fecha de la temporada 25-26. En donde, pues bueno, nos esperan ahora todavía 3 majors más, de los cuales ya los dijimos. Y obviamente también las carreras acá de México, que ahorita viene Ciudad de México. Si ustedes se quieren inscribir, me parece que todavía hay unos Quedan algunos uno que lugarcillos. otro para el viernes. Pero bueno, inscríbanse pronto porque son más de 13,000 atletas los que vamos a estar ahí sudando y oliendo los sudores de todos los Ay, demás. ojalá. A un mes ya del Hyrox. De la A Ciudad un de mes México. del Hyrox. Pues bueno, ¿algo más, chicos? Pues nada más darle las gracias a toda la gente que nos sigue escuchando. En Acapulco igual hubo una respuesta muy padre. Ya como que todos, oye, eso no es del podcast y esto es súper bueno y bla, bla, bla. O sea, gracias. Qué bueno que les está gustando el contenido. Saludos a todos. Raúl. Pues igual agradecerles a todos, agradecerles esta plática tan amena que tuvimos y seguiremos platicando de todo lo que viene para México, para el campeonato mundial el próximo año, los majors y bueno, seguir entrenando con todo para llegar a tope al Hyrox Ciudad de México. Y pues que se animen a vivir la experiencia, la verdad es algo bien padre, igual se pueden volver adictos como nosotros. Y si no, pues sí, van a saber un poco más o entender más de lo que estamos hablando. Igual si algún tema, ¿no?, les es de su interés, pues está padre que nos lo compartan y claro, lo tocaremos aquí para que también se involucren ustedes como parte de pues todo el público que nos ve. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y nos seguimos viendo, amigos. Pues como saben, aquí tenemos varios temas. Hoy tocó hoy tocó justo hablar de la parte de la competencia Super Mega Pro. Pero bueno, tenemos muchísimos temas y de hecho vendrán capítulos donde hablemos de cosas bastante específicas que además les pueden ayudar ya en específico a sus entrenamientos, tanto de Hyrox como de running o como de cualquier otro deporte híbrido o entrenamiento o carrera híbrida. Entonces vamos a estar hablando mucho de eso. Así que los invito a suscribirse, los invito a que también se suscriban a los canales de las plataformas de audio para que no se pierdan ni uno de nuestros capítulos. Y pues bueno, nos escuchamos próximamente en un capítulo más. Bye. Vámonos.